Venimos haciendo la lectura continua de este segundo libro de Samuel, la historia del rey David, y sin dudas que la promesa que ayer el profeta Natán le hace a David de alguien de su casa, de su familia, que va a reinar por siempre, la promesa del Mesías, requiere también de parte de David lo mínimo la gratitud. Y si bien el rey David no fue un dechado de virtudes, por esa misma promesa había que blanquearle un poco la imagen y pasarle la bandina. Por eso, hoy nos pone la lectura de la palabra, esa oración profunda y sentida que hace David delante de Dios, porque has sido tan bueno con mi casa, con mi historia, y has hecho una promesa al futuro lejano, hacia el futuro lejano, con una descendencia especial. El mismo segundo libro de Samuel nos va a ir contando también algunas de las otras cosas, ¿sí? Sobre todo, algo tan especial, ¿no? Allí donde la mano de David se mueve buscando ventajas, Dios no va a estar presente. Y sí, Dios va a estar presente conduciendo providencialmente toda la historia de su pueblo. Por eso, en el Evangelio, en el que seguimos recorriendo el texto que acompaña a la parábola del sembrador, hoy tenemos como pequeñitos refranes que van apareciendo. Sin duda que Jesús no los dijo todos en un momento, sino que después Marcos, cuando escribe el Evangelio, sí, los unió, para que también tuvieran un sentido. Y la realidad es que la luz sirve para descubrir los signos de la vida. La luz sirve para indicar que ahí donde se hace presente se alejan las tinieblas, los miedos, y se da paso al poder ver. Y cuando uno puede ver lo que tiene delante, entonces después tiene que hacer el esfuerzo de comprender, de entender, y no quedarse solo con la cáscara. Leer lo profundo, adentrarse en esa realidad. Muchas veces, también en algunos momentos de la historia de la Iglesia hemos vivido de ese modo, algunos han pensado que la revelación de Dios era como para andar contándola por partes y a iniciados y a gente que se hubiese preparado para algo en especial. Y Jesús entiende desde el primer momento que la luz que es Él y que muestra la hondura de Dios no es para iniciados ni para entendidos, es para todo lo humano, porque el hombre desde el momento en que empezó a caminar la tierra tiene ansias de Dios, tiene hambre de Dios. Por eso no hay nada oculto que no salga a la luz. No hay nada escondido que no sea manifestado. Dios es un Dios de vida y es un Dios que se muestra así, sin necesidad de intermediarios. Solo Jesús. Y Él nos ayuda a ver clarito esa presencia de Dios también en la vida, su providencia. Por eso decía que uno tiene que tener cuidado, o sea que tenemos luz para poder mirar y sabemos que Dios se muestra sin andar escondiéndose, que nosotros también tenemos que tener una buena medida para con los demás, porque esa es la medida con la que nos van a medir a nosotros. Si somos duros e implacables, si no entendemos el pecado o los límites o la debilidad del otro, seguramente el espejo de la vida nos va a devolver esa misma medida. Y no es la mirada de Dios que hace eso, Somos nosotros los que terminamos de alguna manera
lastimando nuestra propia interioridad con esa medida, con esa mirada. La luz nos tiene que servir para ver clarito. ¿Qué cosa? Que Dios no juega a las escondidas, sino que se lo descubre con claridad. Que no es para iniciados o para preparados, sino para todos. Y que eso hace que yo también tenga esa misma medida para proclamarlo a todo el mundo, para contarle a todo el mundo que vale la pena esta amistad con Jesús. Y para ser capaz de entender de verdad que esa misericordia de Dios que reclamo para mí, seguramente que también tengo que tenerla con los demás. De alguna manera por ahí Jesús va marcando el camino. Y por eso Marcos, cuando escribió el Evangelio, todo esto lo hilvanó con el mismo hilo del corazón de Jesús. Ojalá que nosotros lo descubramos de ese modo. Que así sea.